Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Esperemos que estemos con todas las energías recargadas para poder nosotros meditar y salir alimentados en esta mañana. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término migajero? Levante la mano. ¿Quiénes son migajeros? ¿Y por qué baja? ¿Por qué baja? No sé si han escuchado el término migajeros, y creo que está quizás por todas partes. Es que este término migajero se le conoce a las personas que se conforman o que están ahí con poco. Le dan un poquito de atención, un poquito de amor, dicen que ahí está como de migajero, ahí está insistiendo, ahí está rogando. Es como que busca aprobación, busca esa atención, pero de una parte, si te dan un poquito de amor, dices, ay, con esto se siente especial, es como que se siente de esa manera. Vamos a hablar un poquito de migajas en la teología. En la teología de prosperidad no aceptan a cristianos migajeros. Usted va a decir amén, porque yo no soy migajero, van a decir. No aceptan a cristianos migajeros porque la idea es que un cristiano debe ir por más, no conformarse, porque tenemos a un Dios que provee, al Dios del universo, y ese Dios tiene que dar en abundancia a sus hijos. Esa es la teología de la prosperidad. Pero en un libro, Marcos, vamos a estar solamente hablando del libro de Marcos, vamos a hablar sobre migajas de su gracia. Quiero que abramos nuestras Biblias. En Marcos capítulo 7 nos revela algo que probablemente estemos hablando de migajas, y no simplemente de cualquier migajas. Vamos a ver cómo una mujer, con su respuesta sabiamente, busca la sanación y busca y nos da a revelar que pequeñas partes, pequeñas migajas de su gracia pueden transformar y pueden restaurar. ¿Ok? El libro de Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30, vamos a estar leyendo así rápidamente esta historia, y quiero que después de esta historia nosotros podamos ir haciendo un breve estudio en qué consistía y en qué contexto se narra esta historia. Marcos capítulo 7 versículo 24, voy a dar lectura y dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo contenerse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacie los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Migajas de su gracia. Quiero que hablemos un poquito de contexto. Dos mundos en colisión, dos mundos en problemas. Cuando leemos a breve vista esta historia, muchos de nosotros destacamos o descartamos, por decir, lo que esconde detrás de cada historia. Hay dos mundos que no se llevan: los israelitas, y notemos aquí dónde está Jesús. Dice Jesús llega a la región de Tiro y de Sidón, dos regiones enemigas de Israel. Quiero que pongamos este contexto. Jesús va intencionalmente
por esa región completamente gentil, completamente paganos. Y esta región era absolutamente idólatra, pagana. Entonces, dos mundos que no se llevan. ¿Qué hace Jesús ahí? ¿Por qué fue Jesús de esa región? ¿Cuál era la intención de Jesús el pasar por ese lugar? Entonces, cuando esta mujer se entera de que Jesús está pasando por una región pagana, y esta región de Tiro y de Sidón, tenían que adorar a una diosa, a un dios Baal. Y si usted conoce qué es adorar a un dios Baal, es perverso. Tantas costumbres, tantas cosas que uno como cristiano dice, pero ¿eso hacían aquel pueblo? Y decimos, sí, eso es lo que hacían. Sacrificaban personas, adoraban de una forma horrible. Y en ese contexto Jesús entra allí y esta mujer con esa costumbre pagana, adoraba a falsos dioses, escucha de Jesús. Nótese usted, una mujer pagana escuchando de Jesús. Y cuando ella quiere acercarse a Jesús, tiene tres problemas, tres barreras que enfrentarse. Y vamos a ver esas tres barreras que esta mujer tenía que enfrentarse. Recuerden, Tiro y Sidón son naciones enemigas de Israel. Y aparte de eso, tenemos que ver la nacionalidad. Era Sirofenicia. ¿Qué quiere decir esto? Que esa nación pertenecía a un pueblo enemigo profundamente de Israel. ¿Por qué? Porque los sirofenicios iban a cobrar en exceso al pueblo de Galilea. Extorsionaban con dinero, eran horribles, mataban. O sea, si usted se nota, y usted puede ver, si alguien conoce de ese pueblo y está saliendo de ese pueblo, prácticamente no te van a dejar acercarte, porque eres considerado enemigo. Entonces, la primera barrera que esta mujer tenía era su nacionalidad. ¿Cuál es el enemigo del Salvador? Gracias a Dios no lo tenemos, ¿verdad? Pero si tendríamos un enemigo aquí en El Salvador, no voy a poner nombres, pero si llega un enemigo a este país, una persona llega a este país, nosotros ¿cómo reaccionaríamos? Nosotros probablemente no dejaríamos que se acerque al presidente, ¿verdad? Y aquí también, esta mujer enfrentaba esa barrera por ser de un país enemigo de Israel. Lo segundo, en el siglo I, la mujer no podía acercarse a un hombre ella sola. Y esta mujer está buscando a Jesús por su propia cuenta. Entonces, si esta mujer al acercarse a Jesús rompía todo esquema y era ella visto como mal por ser simplemente mujer. Ella no podía acercarse a un hombre, ella no podía acercarse a un maestro. Entonces tenemos ya dos barreras que tenía que enfrentarse. Y el tercero, en un ámbito espiritual, su hija estaba endemoniada. En el ámbito espiritual, tener el demonio, sinónimo de impureza, sinónimo de rechazo. Y en ese contexto estaba esta mujer pagana, enemiga y con un espíritu inmundo, buscando simplemente una pequeña esperanza de un tal Jesús que había sanado. ¿Cuántos años estaba esta mujer con su hija? Quizás muchos años. Y esta mujer va en busca de Jesús, va en busca del sanador, pero enfrentándose primero a estas tres barreras. Entonces, hay algo más detrás de todo esto. El libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 23,
habla de un enfrentamiento de Jesús y los fariseos. Estaba hablando de la pureza y de la impureza. Y llega intencionalmente, Marcos pone el versículo 24 para hablarnos de esta mujer y quitar todo el esquema. Los fariseos tenían la ley, tenían el conocimiento de un Mesías, mientras que esta mujer pagana, que no tenía el conocimiento de las Escrituras, no tenía conocimiento de Mesías, va en busca de algo que los fariseos habían rechazado. Pasemos al segundo. El orden de la redención. Y aquí es un poquito que a muchos que interpretan no les gusta. Una interpretación que parece duro en la forma en cómo Jesús se refiere a esta mujer. Volvamos a leer el versículo 27. Y recordemos la historia. La mujer era griega, de Sirofenicia, a sus pies. Dice que se postró y rogándole que echara fuera los demonios. Una mujer desesperada, superando todas las barreras, y se enfrenta a Jesús, y Jesús le dice: deja primero que sacie los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto suena fuerte, como en otras palabras, deja primero comer tranquilo con los hijos de Israel, porque no queda bien atenderlo primero a los perrillos, y luego a mis hijos. Esta frase esconde mucho la aparente dureza de Cristo. Nótese que Jesús no dice: ok, ¿cuál es tu necesidad? Déjame atenderte. Dice: espera tu turno, tranquila, tengo que atenderle primero a mis hijos. ¿Y cuáles eran los hijos? El pueblo de Israel. Y cuando hablamos del pueblo de Israel, era una nación escogida por Dios. Y es algo intencional que hace Jesús aquí. Jesús no está siendo duro, no está siendo agresivo ni nada. Simplemente está probándole a esta mujer. Y cuando leemos esta palabra, cuando le compara a esta mujer con un perrillos, el significado del término de la palabra que Jesús usa, perrillos, es quindarión. ¿Qué quiere decir quindarión? Es como un perro domesticado, un perro sencillo, un perro que no es callejero. Mientras que otra palabra de perro es literal, un perro salvaje, un perro de la calle. Entonces Jesús, cuando dice a esta mujer, no está refiriéndose a ella como un perro salvaje, sino que como un perrillo domesticado. Y hay que entender el contexto. Los judíos consideraban a los gentiles como perros salvajes. Esta mujer estaba familiarizado con que a los gentiles se les conociera con este nombre, perros. ¿Por qué consideraban de esa manera a los judíos a los gentiles de esta forma? Es la pregunta. Los gentiles a la hora de comer comían lo que quiera, comían cualquier tipo de carne, y los judíos no comían como quiera. Nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, ellos tenían que comer alimentos que sean bien para el cuerpo. Y como veían que los gentiles comían lo que quiera, cualquier carne, decían: estos comen como perros, no tienen orden, comen como quiera. Y también con sus actos inmorales sexuales. Entonces los gentiles tenían un espíritu, digamos, desordenado, hacían lo que ellos quieran. Por eso los judíos a los gentiles le decían que ellos no pueden controlarse, actúan desenfrenadamente, y los llamaban como perros. Pero Jesús
no está llamando a esta mujer como lo llamaban los judíos, sino que lo llama como un perro domesticado. Entonces, Jesús no está siendo agresivo ni está siendo duro con esta mujer. Y aquí hay un orden también que tenemos que entender el contexto. La economía de la salvación. Los hijos primero. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, al judío primeramente y luego al griego. En otras palabras, primero los judíos y luego también los gentiles. El orden de la salvación estaba establecido de esta forma. Y muchos creyeron, y aquí está rompiendo esa idea. Esta idea que Jesús no solo vino por los judíos, sino también vino por los gentiles. Pero Jesús dice, para que ella piense, para poder probar su fe, Él le dice, primero déjame alentar a los judíos. Y notando esto, está pasando un examen que probablemente esta mujer ni se lo imaginaba. Y esta mujer está con ese entusiasmo simplemente de que le atiendan a su hija. Y pareciera que escuchar estas palabras es muy duro. Yo batallé como 4 años en el Instituto Baxter. Hay un compañero mexicano, y si usted ha tenido la oportunidad de relacionarse con algunos mexicanos, algunos son medio agresivos, medio groseros. Y él llegaba hacia mi persona y hacia otras personas diciendo, hey, ¿qué onda, perro? ¿Cómo estás? Y a mí escuchar eso era ofensivo. Nadie se había referido a mí como perro. Y ustedes saben el contexto por ahí. Y luego yo le dije que no me gusta que me llames perro. Entonces me dijo, ¿qué onda, perrito? Dice. Yo batallé con él. Y usted sabe que, o sea, palabras como esas a usted le ofenden, pero cuando ya le pone un poquito de cariño, ahí sí, ¿verdad? Entonces tenemos que interpretar también 3 cosas de aquí. La forma en cómo dice Jesús. 3 cosas nada más aquí, para hacerlo breve. ¿Estuvimos ahí cuando Jesús dijo estas palabras? No estuvimos ahí. Entonces, ¿cómo fue el tono de voz cuando Jesús se refirió a la mujer de esta manera? ¿Cómo habló? ¿Fuerte? Hay una diferencia entre decir, pásame ese vaso de agua, por favor, a decir, pásame ese vaso de agua, por favor. Como que añadiéndole eso como gentileza, ¿verdad? Hay diferencia en tono de voz. Y ahora la pregunta es, ¿cómo Jesús dijo esta frase, estas palabras a esta mujer? Entonces, cuando leamos esta parte, parece para nosotros ofensivo, pero en un contexto debemos de ver cómo Jesús le habla a esta mujer. Entonces, viendo de esta forma, podemos pasar al siguiente punto en la que nos habla directamente, ¿ok? El texto nos revela directamente el tono de voz de Jesús. Ya hablamos de la palabra perrillo, en griego es decir, un perro domesticado, y nosotros tenemos que pensar que nosotros, al ver de esta forma, hay algo que esconda y hay algo que Jesús quiere revelarnos, y es lo siguiente: la suficiencia del pan de vida. Jesús está a la mesa. Jesús está con los hijos, con los judíos, con los favoritos. Pensaban los fariseos, los escogidos de Dios. Jesús está ahí. Y esta mujer solamente quiere algo de Jesús: que sane a su hija. Y esta mujer, en vez de ofenderse, renuncia al mérito. Que te comparen con un animal y parece ofensivo. Pero esta mujer no dice, hey, respétame. Esta mujer no dice, hey, ¿qué te pasa?
no busca pelear, no busca defenderse, no busca o no es la víctima en este contexto, porque fácilmente cualquiera de nosotros se puede ofender, pero esta mujer no se ofende, sino que al contrario, usa las mismas palabras de Jesús para darnos una enseñanza teológica y una enseñanza profunda. Volvamos a leer el versículo 28. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor. ¿Cómo que sí, Señor? Somos perrillos. No lo niego. Somos de esa forma. Somos gentiles. No tengo nada que pelear contra eso. Pero dice aquí, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué usted prefiere cuando usted está con hambre? ¿Un pan entero o las migajas? ¿Qué le sacia a usted? En nuestra lógica humana, quien va a saciar el hambre es un pan entero. Y si las migajas, eso no va a saciar, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo migajas? Pero esta mujer no está pidiendo el pan. ¿Qué está pidiendo? Migajas nada más. Usted puede decir, pero qué baja autoestima tuvo esta mujer. Pero que esta mujer no está viendo que Jesús no la quiere atender. Usted fácilmente puede decir, mejor me voy. Tal vez alguien más me pueda ayudar. Además me está ofendiendo. Además me está hablando de esta forma. Pero esta mujer se queda aquí y le hace ver y le dice, no a Jesús, sino que al pueblo que estaba ahí, a los fariseos. Pequeñas migajas son suficientes para que mi hija sea sanada. Miren esto, no necesito el pan. Y en otras palabras, lo que esta mujer, la cristología de las migajas, es que esta mujer está diciendo, reconozco que tú eres Dios. La mesa es abundante, la mesa es grande. Yo no merezco estar ni siquiera en la mesa sentado con todos ustedes. Yo necesito migajas que están debajo de la mesa. Yo necesito aquello que queda desperdiciado para los animales. Solo eso necesito. Y es algo profundo para nosotros entender esto. Que muchas veces nosotros esperamos grandes cosas, un pan entero, para recibir la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, con una migaja, es suficiente para restaurar, para transformar un corazón herido y dolido. Y probablemente lastimado, endurecido. Pequeñas migajas de su gracia es suficiente. Y esto es lo que está diciendo esta mujer. No necesito grandes cosas, solo necesito una migaja de tu gracia. Y Cristo es el pan partido para el mundo entero. Quiero que miremos de esta forma. Cristo está hablando y está mostrando que Él va a ser es el pan de vida y va a ser el pan de vida después de la cruz. Y muchos no lo entendían. Entonces, cuando leemos Efesios capítulo 2, versículo 14, Él está rompiendo todo tipo de barreras. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. ¿Se recuerdan el contexto inicial? Había una pared, judíos y gentiles. Y lo que está haciendo Jesús es que el pan de vida, su pan, alcanza para los judíos y para los gentiles. Y rompe totalmente el esquema. Para que nosotros podamos ver.
desmantelemos el orgullo espiritual. Esta pequeña historia, ¿qué nos cuenta a nosotros? ¿Qué dice para nosotros? ¿Cómo confronta esta verdad, esta realidad en nuestras iglesias? Y vamos a ver solamente 3 cositas. El peligro del síndrome del hijo consentido. ¿Quiénes eran los hijos consentidos? Porque hay que analizar el contexto. Cuando llegamos a esa historia, hablaba de los fariseos. Los fariseos eran de aquellos que decían, nosotros tenemos la ley, nosotros somos por quien Jesús, por quien el Mesías va a venir a salvarnos. Y miraban a los gentiles como perros, despreciados, como que ellos no merecían la salvación, como que ellos eran ajenos. Y viene Jesús, y con esta mujer enseña que aún siendo rechazados, Él podía aceptar. Y en nuestro contexto, pareciera que el tener tantos años de cristianismo, el servir a Dios, es como que yo me merezco de parte de Dios grandes cosas. Como que yo me merezco el perdón siempre de Dios y que quiero y le exijo más y más a Dios. Y nos olvidamos de quienes realmente somos. Dice, el día que te olvides que fuiste salvado y sanado solo por su gracia, empiezas a exigirle a Dios en vez de venirle a adorar. Porque nos creemos los hijos consentidos de Dios. Dios ya me salvó y yo vengo a esta iglesia, yo vengo los domingos, ya no con la idea de adorarle, con la idea de agradecerle de donde me rescató, sino que vengo con la idea de presionarle a Dios que me bendiga. Yo vengo los domingos para que el día lunes Dios ya me tiene que bendecir. Y hay muchos que vienen a la iglesia con la idea de que si no viene el domingo, el lunes en la semana me va a ir mal. Así que voy a reunirme para que Dios me bendiga en toda la semana. Probablemente nos estamos descarriando si tenemos ese pensamiento. Yo debo de venir con un corazón agradecido por cómo me rescató. Y muchas veces nosotros ya no nos consideramos como esta mujer que necesitaba ser sanada. Nosotros somos los que ya hemos sido sanados y nos creemos superiores. El peligro del hijo consentido. Y nuestros propios sirofenicios, los límites que ponemos como iglesia. Nosotros, está bonito esta historia de la mujer que era rechazada, pero en nuestro contexto como iglesia también puede haber personas rechazadas, tal como esta mujer enfrentaba 3 cosas: su nacionalidad, su género y su espiritualidad. En nuestro contexto también hay personas, en nuestra iglesia también hay personas que pueden estar rechazadas y que muchas veces nosotros somos quienes los rechazamos por su estatus, por su economía, por su oscuro pasado, por algo que hizo. Cometió un pecado hace 5 años y nosotros seguimos recordándole ese pecado y probablemente estamos teniendo nuestros propios sinofelicios en la iglesia. Y por último, solo las migajas de su gracia transforman corazones. Muchas veces queremos y exigimos a Dios que nos dé pan. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios que me dé pan? No somos nada. Y cuando yo pienso de esto y digo, ¿quién soy yo para exigirle a Dios que me bendiga? Si ya tan solo con que me dé migajas, debo estar más que agradecido con Él. Con el hecho de que yo pueda respirar, con el hecho de que yo pueda ver el amanecer, es más que suficiente un regalo, son más que migajas
de lo que Dios me está dando. Pero nosotros no nos conformamos con migajas. Nosotros queremos más y más a Dios y le exigimos y nos enojamos con Dios porque Dios no me bendice el como quiero. ¿Por qué no me bendice como bendice al otro hermano? Decimos nosotros. Pero ¿por qué Dios no se acuerda de mí si yo soy fiel? Y el otro hermano que ni siquiera va a las iglesias, que ni siquiera se reúne, le va mejor. Estamos exigiéndole más a Dios y nos olvidamos de las migajas que recibimos de su gracia. Y si nosotros aceptamos esas migajas van a transformar nuestros corazones. Volvamos al texto. La historia no termina simplemente debajo de la mesa. El versículo 29 dice: entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y solamente en 2 ocasiones suceden estas cosas, en la que la persona afectada no tenía que estar presente, no estaba presente. Aquí está esta mujer está sola. No trajo a su hija y dijo, toca a mi hija y sánala. No, la mujer no está con su hija. La hija está en su casa. Y Jesús dice, por esta palabra, por esta fe, dice, ve. Y esta mujer tuvo tanta fe que regresó a su casa, y cuando regresó a su casa, ¿cómo encontró a su hija? Estaba sanada. Y eso es recibir migajas de su gracia. Porque una pequeña migaja puede cambiar todo el mundo. Entonces vemos aquí a esta mujer volviendo, no quedó en la mesa, no quedó debajo de la mesa aceptando migajas. Se levantó de la mesa, salió y vio a su hija curada. La historia no termina debajo de la mesa. Cristo nos levantó, nos limpió y nos otorgó identidad. No vivimos de migajas. Estamos sanando, sentados a la mesa. No estamos como que humillados. Jesús nos dijo, ok, recoge esas migajas, y no nos puso debajo de la mesa. Jesús nos levantó, nos puso en la mesa y nos dio dignidad. Y esta mujer merecidamente recibió la sanación para su hija. Y nosotros también. De esas migajas, parecieran nada, esas pequeñas migajas nos ha dado identidad y nos ha dado propósitos para nuestras vidas. No rechacemos esto. Busquemos de Dios, porque cuando Dios quiere darnos migajas, para más adelante, no solo son migajas, sino que es un alimento y el pan de vida que Él ofrece a cada uno de nosotros. Y quiero que cada uno de nosotros podamos ver de esa manera en la que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.